Estados Unidos condenó la muerte del preso político venezolano Alfredo Díaz y responsabilizó a Nicolás Maduro. Ocurre en medio de la escalada militar en el Mar Caribe. Desde este sábado, Estados Unidos aumenta su dotación militar en la base de Puerto Rico. Vamos en breve por más detalles de esta y otras noticias del día. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos la muerte del preso político venezolano Alfredo Díaz en la cárcel de alta seguridad del Helicoide mete más presión a Nicolás Maduro. La oposición venezolana recordó que 6 presos políticos han muerto en la cárcel en el contexto de las elecciones de 2024. En su primer viaje a Israel y tras meses de tensiones por la guerra en Gaza, el canciller federal de Alemania, Friedrich Merz, proclama ante Benjamin Netanyahu su compromiso por la seguridad de Israel y también aboga por la futura creación de un Estado palestino. El presidente de Benín, Patrice Talon, afirma que junto al ejército frustró un intento de golpe de Estado en su contra y que la situación está bajo control. Ocurrió luego de que un grupo de soldados anunciaran en televisión que el presidente había sido derrocado. Estados Unidos arremetió hoy contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela tras la muerte en prisión en ese país de un opositor procesado por terrorismo e instigación al odio. La reacción de Washington ocurre en un momento de alta tensión entre ambos países. Se trata de Alfredo Díaz, ex gobernador de Nueva Esparta, quien había sido arrestado tras las protestas desatadas por las controvertidas elecciones de julio del año pasado, en las que Nicolás Maduro se atribuyó un tercer mandato a pesar de las acusaciones de fraude. La dirigente opositora María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz, dijo que su muerte responde al patrón sostenido de represión estatal. Mientras Washington aseguró que se trata de un recordatorio de la vil naturaleza del régimen criminal de Maduro. Con Díaz, que murió fruto de un infarto, son ya 6 los opositores muertos en prisión desde enero del año 2024, según el Foro Penal de Venezuela. Y la situación de los presos venezolanos por razones políticas, uno de los temas que engrosan el expediente venezolano en la Corte Penal Internacional. Y por eso tenemos con nosotros a quien ven, al señor Humberto Prado, quien es director del Observatorio Venezolano de Prisiones. Señor Prado, muchas gracias por este tiempo y bienvenido. Alfredo Díaz fue encarcelado tras la ola de protestas postelectorales del año 2024, acusado por incitación al odio y también por terrorismo. ¿Cuánta responsabilidad tiene el gobierno venezolano en su muerte? Bueno, Alfredito, como le decimos muchísimas personas en Venezuela, es una persona que fue detenida arbitrariamente, eso sí hay que recalcarlo y calificarlo, fue detenida arbitrariamente y ya más o menos más de 16 meses. Y en este tiempo que estuvo en reclusión, se le prohibió que fuese defendido por su abogado privado, no tuvo acceso a los familiares en 16 meses. Además de ello, las condiciones de salud, las condiciones de la infraestructura. Para nadie es un secreto lo que ha dicho la Asociación Mundial de la Salud, que incluso estos aislamientos prolongados lo que produce precisamente son este tipo de situaciones, ¿no?, que hay en la mayoría de los centros penitenciarios, no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Cuando usted incita precisamente ese tipo de política, trae como consecuencia lo que se presentó con Alfredo Díaz, que lamentablemente falleció y que desde aquí, de la organización, y aprovecho la oportunidad, le mando mi sentido pésame a sus familiares. Uh-huh. El Foro Penal contabiliza 6 casos en el contexto de las elecciones del año 2024. Estamos hablando de 6 muertes en las cárceles. También reconoce más de 880 prisioneros por razones políticas. ¿Ustedes confirman esas cifras? ¿Y cuál es la situación que ustedes observan de los presos políticos hoy en las cárceles venezolanas? Bueno, las organizaciones llevan sus cifras. Nosotros, por lo menos, las que contabilizamos desde el año 2015 de personas que han fallecido bajo la custodia del Estado, detenidos arbitrariamente, con la muerte de Alfredo Díaz, ya son 25 que han fallecido en prisión. Y además de eso tenemos más de 950 personas por razones políticas que se encuentran en las diferentes cárceles en Venezuela. Pero hay 4, Jamie, 4 que sí hay que reflejar, que precisamente producen este tipo de situaciones que nosotros estamos conversando hoy. La cárcel de Tocorón,
la cárcel de Guaycaipuro, la cárcel de Tocuyito y la cárcel del Rodeo 1. Eso es una cuestión totalmente infrahumana, lo que es el trato tanto a los presos como a los familiares. Un familiar cuando va a ingresar de visita, que cuando los llaman que por lo menos el preso tiene visita, le han concedido la visita, le ponen capucha para taparle la cara al familiar. El funcionario que recibe al familiar está también encapuchado. No tienen en ningún momento un portanombre para saber cómo se llaman o a qué organismos pertenecen. Y que las investigaciones que hemos hecho nosotros simplemente han creado un nuevo grupo de seguridad que se llama el SESMA, el Sistema Nacional de Máxima Seguridad. Y esos son las autoridades que están atendiendo y causando este tipo de situaciones hoy en día en estas 4 cárceles que yo te acabo de reflejar. Señor Prado, responda por favor la próxima pregunta sola con una frase. Estados Unidos acusa a Maduro de la muerte de Alfredo Díaz. Decíamos, ¿cree que esto va a acelerar el proceso del castigo de Donald Trump contra Nicolás Maduro? Bueno, para nosotros como Organización de Derechos Humanos, Nicolás Maduro tiene que responder por todas las situaciones que se han producido, no solamente en las cárceles, sino de las persecuciones, y que nosotros estamos esperando precisamente y estamos colaborando con la documentación, la divulgación y la denuncia ante los organismos internacionales como la Corte Penal Internacional, como la Comisión Panamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y organismos internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Fundación Robert Kennedy. Humberto Prado, muchas gracias. Muy amable, Jenny. Saludos por su canal. Muy amable por la entrevista. Gracias a usted. Más noticias. Jerusalén fue el epicentro del encuentro oficial entre el canciller federal alemán Friedrich Merz y su homólogo israelí Benjamin Netanyahu. La visita comenzaba con un homenaje a las víctimas del Holocausto en el Museo de Yad Vashem. Ante Netanyahu, Merz reafirmaba el apoyo de Alemania para la existencia y la seguridad de Israel. Y al tiempo abogaba también por la creación de un futuro Estado palestino. Netanyahu respondió que no está en las condiciones y que tal creación pone en peligro, dijo, la propia existencia del Estado de Israel. Afirmó que muy pronto comenzaría la segunda fase, la fase del desarme y de desmilitarización para la Franja de Gaza. El canciller alemán Friedrich Merz visita Yad Vashem, el mayor monumento del mundo dedicado a los aproximadamente 6 millones de judíos que fueron asesinados en el Holocausto. Merz reconoció el vínculo duradero entre Israel y Alemania, vínculo nacido del capítulo más oscuro de la historia alemana. Aquí, en Yad Vashem, la eterna responsabilidad histórica de Alemania se vuelve tangible. Alemania debe defender la existencia y seguridad de Israel. Es algo que forma parte del núcleo inquebrantable de nuestra relación, y así seguirá siendo para siempre. Una relación que se ha tensado en los últimos años por la guerra de Israel en Gaza. La devastación y la muerte de decenas de miles de palestinos pusieron en duda el apoyo inquebrantable de Alemania a Israel. Merz tardó 7 meses en realizar su primera visita como canciller a Israel, más del doble que sus 2 predecesores, y solo después de que se alcanzara un alto el fuego en Gaza. Su reunión con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu fue una oportunidad para mostrar al mundo que la relación vuelve a su cauce. Alemania no solo trabaja en defensa de Israel, sino que Israel, el Estado judío, 80 años después del Holocausto, trabaja en defensa de Alemania. Y ese cambio histórico llega en un momento de gran convulsión y cambios a nivel internacional. Merz subrayó el apoyo de Alemania a Israel y su derecho a defenderse. Pero su propuesta de paz para la región no coincide con la de Netanyahu. Estamos convencidos de que la creación definitiva de un Estado palestino junto a Israel probablemente ofrezca las mejores perspectivas para el futuro. La solución de 2 estados solo puede lograrse mediante negociaciones y se alcanzará al final de esas negociaciones, que son necesarias. Los mediadores internacionales siguen negociando las próximas fases del acuerdo de paz.
Pero por ahora, Israel y Alemania, uno de sus aliados más cercanos, no se ponen de acuerdo sobre cómo debería ser. Y la periodista Maya Siminovich está con nosotros con la crónica y el análisis en Tel Aviv. Maya, un gran saludo. Bueno, el canciller Merz visitó Israel por primera vez con carácter diplomático. Decíamos cuán fuertes están las relaciones, incluso al hablar del tema que mencionábamos, el futuro Estado palestino, y también el tema de Cisjordania. ¿Qué se dijeron ambos políticos? Hola Jenny. Sí, las relaciones parece que vuelven a su cauce, más o menos. Siguen estando, suelen ser cordiales, han vuelto a la cordialidad anterior, o eso parece, no solamente porque se reanudó la venta de armas que Alemania dejó de proporcionarle a Israel, sino que también por lo que cuenta, por ejemplo, Eurovisión, Alemania ha estado muy firmemente apoyando la candidatura de Israel. No es político, pero es sintomático. Y en el día de hoy, efectivamente, no están de acuerdo en este asunto del Estado palestino, que la comunidad internacional, particularmente en Europa, apoya a que en el futuro haya un Estado palestino. Y Merz dijo que su país no lo cree necesario que sea en este momento porque no se reúnen las condiciones necesarias para que se cree un Estado palestino, pero sí que cree que ese es el futuro deseable para la región. Netanyahu dijo que son grandes amigos, pero que en esto no están de acuerdo y que el Estado palestino lo hubo. Netanyahu quería decir que existía en Gaza un Estado palestino y que su último deseo era destruir Israel y que esto no lo iba a permitir Israel. Fue muy beligerante en esta toma de posición tan abierta con el homólogo alemán. Y fue un momento de tensión en la rueda de prensa. ¿Cómo va a evolucionar esto? No lo sabemos. La postura europea es básicamente una y está bastante unificada. Alemania la representa y, sin embargo, los lazos de amistad y lo que decía el premier alemán en Yad Vashem es muy sintomático y es prácticamente el hilo conductor de toda esta relación. Maya Siminovich, colega, muchas gracias en Tel Aviv. Y más noticias internacionales a continuación. Cientos de personas acudieron al funeral de un palestino abatido a tiros por las fuerzas israelíes en un puesto de control en Cisjordania. Soldados israelíes abrieron fuego durante un intento de embestida con un vehículo en la noche del sábado. Al parecer, la víctima de 55 años no estaba involucrada en el ataque. El supuesto atacante, un joven palestino de 17 años, también fue abatido. Hong Kong celebró este domingo elecciones al Consejo Legislativo marcadas por la abstención de una ciudadanía cada vez más distanciada del sistema electoral impuesto por Pekín e indignada por el reciente incendio en un bloque de viviendas que dejó 159 muertos. La participación al cierre de las urnas se situaba en un 31,9%. El resultado definitivo de los comicios se conocerá este lunes. Y el presidente de Benín, Patrice Talon, confirmó que ha puesto fin al intento de golpe con una acción coordinada y conjunta con el ejército. Eso después de que la madrugada del domingo una facción de soldados rompiera la radiodifusión estatal y anunciara que tomaba el control del poder. La Comunidad Económica de Estados de África Occidental informó que está desplegando tropas regionales en Benín para apoyar al gobierno, preservar el orden constitucional y la integridad territorial. Fue una mañana tensa y caótica, marcada por tiroteos, cierres de fronteras y rápidas contramedidas gubernamentales. En la madrugada del domingo, un pequeño grupo de soldados hizo su aparición en la televisión estatal de Benín, anunciando la destitución del presidente Patrice Talon y la disolución de todas las instituciones estatales. El gobierno, que se autodenominó el Comité Militar para la Refundación, aseguró haber cerrado las fronteras y derogado la Constitución. Pero en cuestión de horas, las fuerzas leales al presidente Talon intervinieron y recuperaron el control de los medios de comunicación estatales. El domingo por la noche, Talon se dirigió al país. Quiero asegurarles que la situación está completamente bajo control. Les invito a que continúen con sus actividades con toda tranquilidad a partir de esta misma noche. Se mantendrá la seguridad y el orden público en todo el territorio nacional. En las inmediaciones de la residencia presidencial se escucharon disparos, lo que provocó que las embajadas extranjeras activaran sus sistemas de alerta. 13 personas fueron detenidas en relación con el intento de asonada. Las autoridades siguen investigando para esclarecer el alcance de la trama. Y aquí nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía. Somos Deutsche Welle, noticias en español desde Berlín para ustedes. Hasta pronto.